Los medios occidentales mienten, tergiversan y manipulan, o en el mejor de los casos ocultan la información más relevante. Así que aquí estamos nosotros, un día más, con esta nueva entrega de Desmintiendo la propaganda occidental. Sigo en Donbass y no os voy a engañar, está siendo bastante difícil en todos los términos. Duermo cada vez menos, pero estoy intentando mantener la periodicidad o la regularidad de estos informes, y además ahora pues los temas, sobre todo a nivel geopolítico, son muchísimos, así que vamos a comenzar con varias cosas importantes que tengo que deciros. Por un lado, todo lo referente a los avances tanto de la Federación de Rusia en el frente como también a esa operación terrestre de Israel en Palestina, que de momento no ha comenzado, o sí, ya lo hemos comentado en alguna que otra ocasión. Lo tenéis en mi canal de Telegram, así como todo lo referente a la última actualidad en general, Liusibaya o @Liusibaya, todo junto, como el resto de mis redes sociales. Por otro lado, también recientemente comentamos el tema de Irán, y justo hoy ha salido un vídeo en mi canal de Liusibaya Geopolítica, donde podéis seguirme para más análisis geopolíticos en profundidad, donde os explico exactamente por qué Irán representa una verdadera amenaza para Estados Unidos. Dicho esto, hay un tema que, pues entre tantos informes, que si del frente, que si de Israel, que sin duda alguna seguirán, vamos a ir actualizando la información pues conforme vayan apareciendo nuevos datos de importancia y de interés para vosotros. Como que se aplazaba el tema, pero en algún momento había que llegar a él. Y hoy vamos a hablar de la caída de Vladimir Zelensky, que cada vez se está haciendo más obvia. En mi canal de Telegram ya venía comentando algunas cosas que hoy vamos a ver más en profundidad. En primer lugar, tenemos el asunto obvio de que desde Occidente a Vladimir Zelensky parece que le están haciendo cada vez menos caso, y no solo eso, sino que además cada vez están saliendo más y más publicaciones y titulares que, bueno, como que vuelven a esos ánimos, digamos, que se produjeron ya en su momento antes del inicio de la operación militar especial de Rusia en Ucrania, donde los medios occidentales hablaban que sí de la corrupción que había en el país, que sí de ciertos tintes autoritarios que estaba adquiriendo el gobierno de Vladimir Zelensky. Y ahora, fíjate tú por dónde, después de pues prácticamente un año y medio de hablar maravillas sobre Vladimir Zelensky, han vuelto a las andadas, en el sentido de que ahora parece que todos los problemas que asolaban Ucrania y que nunca dejaron de asolar Ucrania, obviamente, han vuelto a aparecer en el horizonte. Vaya por Dios. Eso por un lado. Por otro, también sorprendente, muy sorprendente, y cada vez más, diría yo, los medios occidentales comienzan a hablar también en términos demasiado positivos sobre la Federación de Rusia. De repente resulta que Rusia no es ese país inútil que no tenía misiles, ni soldados, ni todos estos titulares. Por cierto, también los analicé en otro vídeo de Liusibaya Geopolítica, podéis verlo porque creo que ha salido muy gráfico ese ejemplo de hasta qué punto los medios occidentales llegaron a vertir tremenda propaganda en los oídos de todo aquel que quisiera o incluso no quisiera escucharles, sobre todo en el lado occidental del globo terráqueo. Pues ahora esos inútiles que no tenían misiles, que prácticamente luchaban con palas, resulta que tienen drones, y resulta que tienen muy buenos drones. Y no lo digo yo, lo dice la inteligencia británica, esa misma que a veces parece que nos está viendo a los pocos periodistas independientes que decidimos reportar, bueno, algunos, como es mi caso, desde el lugar de los hechos, otros pues sencillamente sobre la realidad que ocurre en el conflicto de Ucrania, y pues como que nosotros decíamos A, los medios occidentales negaban la mayor y de repente decían A, pues tal que 2 días después. Esto, por ejemplo, ocurrió con los ataques que Ucrania llevaba a cabo en diferentes lugares del territorio que a día de hoy controla ese mismo país. Entonces nosotros dijimos, Ucrania está atacando a sus mismos civiles, lo cual de hecho llevaba haciendo desde 2014, cuando Donbass todavía se suponía que pertenecía al territorio ucraniano.
¿Qué va?, dijeron los medios occidentales, imposible. Y luego resulta que sacaban titulares diciendo que no eran misiles rusos. Vaya por Dios, hemos estado 3 días seguidos diciendo que eran y parece que la evidencia científica apunta a todo lo contrario. Eso mismo hace habitualmente la inteligencia británica. Así que cuando hablamos de que Rusia estaba desarrollando a marchas forzadas su complejo industrial militar, no nos creyeron. ¿Qué dices, Liu? Si es que el ejército ruso no tiene nada, por no tener no tiene ni misiles. Y ahora, fíjate tú por dónde. Los drones kamikaze rusos Lancet se han convertido en uno de los nuevos tipos de armas más eficaces de Rusia durante el último año, afirma la inteligencia británica. Vuelan sobre el territorio enemigo esperando hasta que se identifique un objetivo, antes de lanzarse hacia él y detonar. Rusia utiliza drones Lancet para atacar objetivos prioritarios y se están volviendo cada vez más notables en la lucha de contrabatería atacando la artillería ucraniana. Ups, esto ya lo sabíamos, ya lo habíamos dicho en infinidad de ocasiones, pero ahora, no sé, un par de meses después, bastantes meses después, tienen que darnos la razón. Y a esto además tendríamos que añadirles otros titulares que en su momento ya compartí en mi cuenta de Telegram. El bestial golpe de Rusia en Ucrania derriba 36 drones ucranianos en apenas unas horas. Madre del amor hermoso. Yo no recuerdo ningún momento en el cual en La Razón hayan escrito nada parecido sobre la Federación de Rusia, puesto que lo que acostumbraban a hacer generalmente era citar de alguna manera bastante engañosa todo esto a las fuentes rusas, en este caso el Ministerio de Defensa de Rusia, utilizando siempre la fórmula de Rusia asegura, como diciendo, bueno, estos rusos otra vez se han inventado esta mentirejilla y nos quieren contar que están intentando, o bueno, que logran incluso derribar misiles y drones ucranianos. Ahora, sin embargo, los informes que vienen del Ministerio de Defensa de la Federación de Rusia los dan por ciertos, los dan por válidos e incluso los acompañan con titulares tipo el bestial golpe de Rusia. Vamos, lo nunca visto. Otro titular que también me ha parecido muy curioso, en este caso viene de Europa Press: Moscú frustra un ataque ucraniano con misiles de largo alcance contra Crimea. Moscú frustra. ¿Esto dónde se ha visto y cuándo se ha visto? En definitiva, estamos viendo un cambio de retórica por parte de los medios occidentales, sobre todo lo referente a la guerra que a día de hoy está transcurriendo en Ucrania, esta guerra de la OTAN contra Rusia, que ya no parece importar tanto porque ahora todos los ojos occidentales también están puestos en el conflicto que está teniendo lugar entre Hamas e Israel, o bueno, en el genocidio que Israel está llevando a cabo en la Franja de Gaza, porque si bien efectivamente entre Hamas e Israel existe un conflicto bélico, lo que Israel hace en la Franja de Gaza no se puede definir de otra manera, y en mi canal de Telegram tenéis prácticamente todos los días imágenes y reportes al respecto, y enseguida, en cuanto toque, actualizaremos la información con un nuevo informe sobre lo que está ocurriendo en esa región en particular. ¿A qué vienen todos estos titulares y ese cambio de retórica? Si bien Occidente obviamente no va a dejar de repente de apoyar económicamente y sobre todo militarmente a Ucrania, porque Estados Unidos todavía intenta mantener ese frente abierto, definitivamente es un cambio muy radical para lo que estamos acostumbrados a ver, y si a esto le sumamos ahora la segunda parte de cómo hablan los medios occidentales de Vladimir Zelensky y en general cómo están tratando en Occidente últimamente la figura de Vladimir Zelensky, se vuelve muy claro que si antes el mensaje era todo para Ucrania, ahora el mensaje es que sí, hay que seguir ayudando a Ucrania, pero las cosas pueden de repente tornarse más inciertas, imposible, y a saber cómo se va a solucionar este conflicto. Y esto obviamente se hace en dos sentidos. Por un lado, se le está trasladando toda la culpa de lo que ocurre en el frente ucraniano a la propia Ucrania, cuando en realidad sabemos perfectamente que quien está detrás es la OTAN y en última instancia Estados Unidos. Pero Occidente quiere terminar lanzando este mensaje de
estamos haciendo todo lo posible, les estamos dando de todo, pero ya ves, ni la contraofensiva ha resultado ser para tanto, vamos, que no ha servido para nada más que para perder dinero occidental, ni Zelensky tampoco es que sea un santo, estamos descubriendo ahora hechos que, repito, siempre estuvieron allí, pero que ellos intentaron básicamente meter bajo la alfombra y ahora están sacando a relucir para poco a poco quizás o disminuir la ayuda y así derivar una mayor parte de la misma a Israel, o al menos, si no disminuirla en demasía, como que ir preparando a la población occidental para lo que pudiera pasar en el futuro, que en definitiva o son unas negociaciones con Rusia o es directamente la victoria de la Federación de Rusia en el campo de batalla. Entonces ya le echarán la culpa a Vladimir Zelensky de forma absolutamente abierta, y es precisamente por ello por lo que están ahora preparando el terreno con este tipo de titulares y noticias. Y en este caso diría que el titular más notorio, que además es toda una portada, la sacó recientemente en la revista Time. En mi canal Elius Ibaya Geopolítica vamos a analizar el artículo en cuestión. De hecho ya está hecho el vídeo, pero todavía me falta bastante parte de la edición, así que a finales de esta semana espero que salga y os avisaré sin duda alguna en otro vídeo de este mismo canal, y también lo publicaré en mi Telegram, Facebook, etcétera, en otras de mis redes sociales, para que no os lo perdáis, porque el artículo es ciertamente muy revelador, pero más reveladora aún es la portada, sobre todo si la comparamos con la anterior. Si bien al principio teníamos esa portada con Vladimir Zelensky sobre fondo negro, diciendo que ahora Zelensky lidera y vendiéndole como el gran héroe que se suponía que era en aquel momento, ahora lo que tenemos es una portada en rojo, un color como mucho menos triunfal, la figura de Vladimir Zelensky aparece ahí absolutamente en pequeñito y la palabra que aparece en grande, enorme, es nobody, o sea, nadie. Bueno, en teoría forma parte de la cita de que nadie cree en la victoria de Ucrania como lo hace Vladimir Zelensky, absolutamente nadie. Pero en realidad este simbolismo obviamente no está ocurriendo así como así, sino que forma parte de esta estrategia de ir poco a poco disminuyendo el peso de la figura de Zelensky. En este sentido, habría que mencionar el último viaje de Zelensky a Estados Unidos. El segundo no tuvo absolutamente nada que ver con el primero, ni siquiera le dejaron hablar en el Congreso, y habría que añadir también el hecho de que, ya lo comentamos aquí en un informe, según recuerdo, Estados Unidos ahora la ayuda a Ucrania ya no la puede o no la quiere aprobar por sí sola, sino que la tiene que atar necesariamente a la ayuda militar que presta a otros países, entre los cuales el más importante es Israel. El lobby israelí es importantísimo en Estados Unidos, así que esa ayuda sí o sí la van a terminar aprobando, y a ella intentan atar también la ayuda para Ucrania, aunque es cierto que en el Congreso está habiendo bastantes reticencias al respecto. La terminarán aprobando sin duda, pero el hecho de que ya de por sí no represente una razón suficiente, o sea, Ucrania no represente una razón suficiente como para seguir enviando ayuda militar, pues dice mucho de cómo de valorada está actualmente la causa ucraniana en Occidente. Eso por un lado. Por otro, también están sucediendo cosas que yo no sé, sinceramente, si forman parte de un mal entendimiento de lo que sería un buen marketing por parte de Estados Unidos, o si directamente es que ya viene a ser un cachondeo directo. Y es que recientemente se ha celebrado en Estados Unidos la festividad de Halloween. Bueno, se celebra en realidad ya en todos los países. Es algo que de Estados Unidos se trajo, ¿no?, y se ha heredado, sobre todo en Occidente. Y en esa fiesta de Halloween, Anthony Blinken disfrazó a sus hijos, a la niña de la bandera ucraniana y al niño directamente de Vladimir Zelensky, y acto seguido pues el niño fue a pedirle chuches con la mano tendida a Joe Biden, así que el cuadro pues era ridículo
por decirlo de una manera suave. O sea, yo cuando lo vi, os juro que no daba crédito, hasta me sacó en mitad de ya dos guerras de las que estamos hablando constantemente, aunque en el mundo hay bastantes más. Lo que pasa es que el tiempo desgraciadamente no da para tanto, pero entre lo que está ocurriendo en la Franja de Gaza, entre lo que está ocurriendo en Ucrania, bueno, a mí de verdad que no me cabía un ridículo tan espantoso. Me sacó más de una carcajada. Vi el vídeo en una ocasión, dos, tres, cuatro, no daba crédito a lo que estaban viendo mis ojos y al final comencé a llegar a la conclusión. Me interesa mucho a ver qué decís vosotros, porque ciertamente aquí hay como dos interpretaciones posibles. La primera, obviamente, es que, bueno, pues no se han dado cuenta, han querido hacer lo mejor y han terminado haciendo pues lo no tan bueno, por decirlo de una forma suave. Eso por un lado. Por otro, pudiera ser que directamente ya se están cachondeando de Vladimir Zelensky, así que pues esta es una forma, ¿no?, de representar una vez más de hasta qué punto Ucrania es pequeñita, pequeñita, poco importante, y hasta qué punto no para de pedir, de modo que a Occidente le debe básicamente su propia existencia. Y por último, ya he hecho este análisis de los antecedentes, ¿no?, y vistos los antecedentes en cuestión, habría que añadir aquí de a qué podría venir esta estrategia en cuanto a la figura de Vladimir Zelensky en particular. Titulaba el vídeo como la caída de Zelensky y ciertamente las opciones más probables que se dibujan en un futuro no tan lejano sería la primera, que Vladimir Zelensky en un momento dado, que ya se ve que está desgastadillo, se ve que cada vez pierde más la sonrisa, está cansado, no para de dar la murga, ¿no?, en Occidente con el hecho de que hay que enviar más y más ayuda para Ucrania, con lo cual ya está cansando bastante a la población occidental y también a todo esto a las élites occidentales. Entonces, las próximas elecciones, que de momento se están aplazando en Ucrania, bien pudieran ser las últimas para Vladimir Zelensky, en el sentido de que desde Occidente no os habréis creído que Ucrania es una democracia, ¿verdad? Obviamente amañarían el resultado como mejor les viniese y en este sentido podrían, por ejemplo, hacer que Zelensky perdiera las elecciones y que saliera un candidato bastante más dispuesto a negociar con Rusia, por ejemplo, porque es algo que Vladimir Zelensky se ha negado a hacer por activa y por pasiva. Así que si en Occidente en algún momento deciden que ya es suficiente el gastar tanto dinero y tanto armamento en la causa ucraniana, que en realidad es la causa de la OTAN, pero en cuanto vean que ya es una causa absolutamente irrecuperable, podrían pues simplemente poner a una figura como mucho más prorrusa, o mejor dicho, mucho más neutral, que estaría encantada de firmar un acuerdo de paz con la Federación de Rusia y a partir de ahí todos contentos, o no, ya veremos. Eso por un lado. Y por otro desenlace bastante más trágico podría ser que no sabemos si antes de las elecciones o tras las elecciones, por ejemplo, a Vladimir Zelensky pudieran directamente eliminarlo. Teniendo en cuenta que una de las inteligencias que está muy metida en el asunto de Ucrania es precisamente la inteligencia británica, y es uno de los actos más repetidos por la misma, es un claro signo del trabajo de la inteligencia británica, pues también cabe la opción de que Vladimir Zelensky, si al final resulta que podría hablar demasiado, si se pone demasiado incómodo o si simplemente genera desconfianza en sus socios y amigos occidentales, que lo quiten de en medio y ya. En este sentido siempre repito la misma frase, y es esta frase, yo diría que es de las más importantes a la hora de comprender el trabajo de la OTAN en este tipo de guerras proxy. La OTAN no cuida los juguetes rotos, mucho menos cuando lo rompe ella misma.